Cada ciudad esconde una historia secreta. Detrás de las brillantes luces de la ciudad, siempre hay verdades enterradas tan profundas que solo unos pocos se topan con ellas. En una de esas ciudades vivió Arman, un hombre común con una extraordinaria inquietud. Durante el día, corrió una pequeña y polvorienta librería en un rincón tranquilo. Por la noche, se ahogó en sus diarios y en los mundos de los libros apilados a su alrededor. La ciudad en sí era como un recuerdo vivo, edificios ilegales inclinados de edad, callejones estrechos que susurraban con ecos del pasado y calles lavadas con lluvia que reflejan la belleza y la soledad. La vida de Arman parecía simple en la superficie: abre la tienda cada mañana, saluda a los clientes con una sonrisa educada, se acerca al anochecer y luego se retira a los libros. Sin embargo, debajo de esta rutina, vivía un vacío oculto. A menudo se sentía incompleto, como si hubiera faltado una parte de su existencia, llamándole desde la distancia. En el fondo, anhelaba una historia, una lo suficientemente poderosa como para conectarlo con lo que realmente era. Una noche, justo cuando Arman estaba a punto de bloquear la tienda, descubrió un diario extraño que quedaba en el mostrador. En la primera página, en letras en negrita, decía: «Esta es tu historia». No podía decir si lo que vio era real o simplemente una ilusión. Arman miró el diario, con el latido del latido en su pecho. Las palabras en la primera página parecían vivas, como si se escribieran solo para él. Hundió algunas páginas más y se congeló. Cada línea describió momentos de su propia vida, su librería, su hábito nocturno de escribir, incluso los sueños de los que nunca contó a nadie. ¿Cómo podría un extraño saber tanto? A la mañana siguiente, le mostró el diario a su amigo de la infancia, Sami, un periodista siempre persiguiendo clientes extraños. Sami se rió al principio, llamándolo una broma inteligente. Pero mientras pasaba por las páginas, su sonrisa se desvaneció. «Arman, de esto no es normal. Alguien te está mirando». Más tarde esa noche, mientras bloqueaba la tienda, Arman notó una sombra al otro lado de la calle, algo que estaba perfectamente quieto, mirándolo. Cuando parpadeó, la figura se había ido. El miedo y la curiosidad se enredaron dentro de él, empujándolo más profundamente en el misterio. Arman agarró el diario en su pecho y se susurró a sí mismo: «Tengo que saber quién escribió esto, y por qué». Por primera vez, Arman sintió una verdad escalofriante: tal vez su vida no era del todo suya, tal vez alguien más había estado tirando de las cuerdas todo el tiempo. En busca de la verdad, cada paso lo arrastró más profundo en las sombras. Arman ya no podía ignorar el tirón del diario. Cada página susurraba fragmentos de un rompecabezas, cada palabra lo atreaba a seguir avanzando. Comenzó a notar pequeñas cosas: un conjunto desconocido de huellas cerca de su tienda, cartas garabateadas débilmente en los márgenes del diario, incluso las fechas que coincidían con los eventos en su pasado. Cuanto más leía, más parecía guiarlo el diario, casi como un mapa. Tarde una noche, mientras siguió una de las entradas, descubrió un símbolo tallado en la pared de un callejón abandonado, un círculo con una sola línea cortando a través de él. Nunca lo había visto antes, pero algo al respecto se sentía inquietantemente familiar. La tensión creció dentro de él. ¿Estaba descubriendo una red oculta? ¿O su mente estaba tejiendo ilusiones? Cada pista le dio una muestra de la verdad, pero lo dejó con mayor confusión. En la parte inferior de una página, garabateados apresuradamente, estaban las palabras: «Encuentra la biblioteca en el borde del antiguo cuarto». Contra toda la razón, Arman se sintió obligado a ir allí. Con cada respuesta, comenzaron a surgir nuevas preguntas. La biblioteca del Old Quarter era una reliquia desmoronada: estantes desgarradores, lámparas rotas y silencio lo suficientemente pesado como para ahogar el aire. En el interior, Arman conoció a Ryan, un historiador excéntrico que afirmó que lo había estado esperando. Ryan habló en acertijos, diciéndole a Arman que el diario era parte de algo mucho más grande, algo de siglos de antigüedad. Por primera vez, Arman sintió que no estaba completamente solo. Ryan insinuó una sociedad oculta que documentó vidas antes de que sucedieran, escribiendo el destino de las personas en diarios como el que encontró Arman. La idea era absurda, pero la evidencia frente a él era innegable. Pero cuanto más revelado Ryan,
más oscuro se volvió la imagen. Parecía saber demasiado sobre Arman, su familia, incluso sus miedos. La duda se metió, ¿fue este hombre realmente ayudando, o simplemente metiéndolo en una trampa? Cuando Arman salió de la biblioteca, vislumbró a Ryan hablando en secreto con la misma figura sombría que lo había estado observando antes. La comprensión lo hizo frío, su supuesto aliado, Ryan, no era solo una guía. Estaba conectado con las mismas fuerzas que manipulaban la vida de Arman. El que más confiaba más resultó ser el mejor traidor. El corazón de Arman se hundió cuando se estableció la verdad. Ryan, el hombre que había prometido respuestas, no era aliado, era parte de la trampa. La traición cortada más profunda de lo que pudo admitir, y por primera vez, Arman se sintió realmente solo. Cada palabra que Ryan había hablado ahora parecía envenenada, cada respuesta solo otra cadena para atarlo. Pasó noches deambulando por las calles vacías, reproducir las mentiras en su cabeza, cuestionando su propio juicio. Si no podía confiar en nadie, entonces no tenía más remedio que confiar en sí mismo. Fue una realización solitaria y sofocante, pero también la chispa de una nueva determinación. Una noche, mientras se peleaba sobre el diario nuevamente, notó una escritura débil entre líneas, con unión tan desvanecida que era casi invisible. Bajo el duro brillo de una lámpara, las palabras ocultas se revelaron, una referencia a una antigua bóveda que se dice que contenga la primera vida escrita. Si esa bóveda realmente existiera, podría reescribir todo lo que pensaba que sabía. Ese secreto llevaba el poder de comenzar una guerra. El mensaje oculto sacudió a Arman en su núcleo. La primera vida escrita no era un mito, según el diario, era el origen del poder de la sociedad, el plan del que nacieron todos los demás diarios. Si lo encontrara, podría destruir la cadena de control o convertirse en parte de ella para siempre. El conocimiento le dio fuerza. El miedo todavía estaba allí, pero la determinación se quemó más. Volvió sobre los símbolos, siguió las pistas y reconstruyó lo que Ryan había intentado esconderse. La sociedad no solo lo estaba mirando, sino que se estaban preparando para algo más grande, algo que podría cambiar toda la ciudad. Pero antes de que pudiera dar otro paso, el juego cambió. La sombra que lo había acechado desde el principio finalmente se movió hacia la abierta, incendiando una de las bibliotecas atadas a la orden. El caos estalló. Esto ya no era solo de él, era la guerra. Cuando las llamas se elevaron, Arman vio la cara de la figura. Su aliento atrapado. El antagonista no era un extraño en absoluto, era alguien de su propia línea de sangre. Los lazos de sangre se habían convertido en enemistad. La cara a la luz de fuego lo destrozó, era su propio hermano. Los recuerdos de la infancia aparecieron ante los ojos de Arman, risas compartidas, secretos susurrados, un vínculo que una vez creyó inquebrantable. Ahora que Bond se había convertido en el arma más aguda contra él. La revelación lo destrozó. ¿Cómo podría luchar contra su propia familia? Sin embargo, ¿cómo podía mantenerse mientras su hermano planeaba esclavizar una ciudad entera? La justicia y el amor se pararon en fines opuestos, obligándolo a la elección que nunca quiso hacer. Mientras tanto, el alcance de la amenaza se hizo claro. El alcance de la sociedad se extendió mucho más allá de los libros y susurros, líderes controlados, negocios, incluso los latidos del corazón de la ciudad. Si su hermano tuviera éxito, innumerables vidas serían reescritas y atadas para siempre. En las ruinas de la biblioteca ardiente, su hermano dio un paso adelante, con voz fría y dominante, elige, Arman. Párate conmigo, oh borrado. El ultimátum puso todo en juego. Arman solo tenía horas para decidir, puse con su hermano y dejó que la ciudad cayera en cadenas o luchara contra su propia sangre. La presión era aplastante, cada garrapata del reloj era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Sabía una cosa, la rendición no era una opción. La desesperación dio a luz a un plan peligroso. Se infiltró en el círculo interno de la sociedad y destruiría la bóveda que contiene la primera vida escrita. Si la fuente se borró, ningún diario podría volver a controlar otra alma. Justo cuando se preparó, los aliados inesperados regresaron. Sami, su amigo de la infancia, se negó a abandonarlo.
Unos pocos lectores leales de su librería, personas que sin saberlo habían sido tocadas por el alcance de la sociedad, también estaban a su lado. Por primera vez, Armand sintió que no estaba luchando solo. Pero cuanto más profundo fueron, más frágil se volvió su plan. En el momento crítico, cuando llegaron a las puertas de la bóveda, una de sus aliados se volvió contra él, sosteniendo un cuchillo en su garganta. La traición golpeó nuevamente, y esta vez se cortó directamente al corazón de su misión. A través de esa traición, Armand aprendió una verdad más oscura: el hermano que pensó que era el villano era simplemente un peón. El verdadero enemigo todavía se estaba escondiendo en las sombras. El verdadero enemigo finalmente se reveló, y su rostro sacudió todo lo que Armand creía. Desde las sombras dio un paso a una figura encubierta en poder y autoridad, el verdadero maestro de la sociedad. Su presencia llenó la cámara, sus palabras afiladas como cuchillas. Afirmó que había estado escribiendo la vida de Armand desde el principio, cada página, cada opción, incluso su dolor. La revelación era insoportable, pero liberadora. Si su vida hubiera sido escrita, entonces el desafío mismo era la rebelión. La batalla final no fue solo contra un hombre sino contra el destino mismo. La bóveda tembló cuando las fuerzas se enfrentaron, fuego contra el acero, la mente contra la mente. Las páginas de diarios no escritos revoloteaban en el aire como hojas impulsadas por tormentas. Armand luchó con todo lo que tenía: su voluntad, su corazón y la esperanza de aquellos que creían en él. El maestro le ofreció una última opción: entregar el diario y vivir, o resistir y borrarse para siempre. La guerra se abrió hasta el último aliento. Armand se paró al borde, el peso de innumerables vidas presionando sus hombros. En ese momento, entendió lo que los diarios nunca podrían capturar: el poder de elección. Con un aumento final de desafío, destrozó la primera vida escrita, dejando que sus páginas se dispersen en flames. La cámara se derrumbó, la sociedad se derrumbó y el silencio reemplazó siglos de manipulación. Su hermano, liberado de las cuerdas de control, cayó de rodillas, con los ojos pesados de arrepentimiento. Por primera vez en años, Armand sintió las cadenas dentro de su alma. La ciudad lentamente comenzó a respirar nuevamente, ya no está atada por manos invisibles. Armand regresó a su librería, con cicatrices pero más fuertes, llevando no solo heridas sino también sabiduría. Había aprendido que las historias reales son escritas por aquellos que se atreven a vivirlas. Una noche, mientras cerraba su tienda, se hizo eco de un sonido familiar, el suave ruido sordo de un diario que aterriza en su mostrador. En su portada, en tinta fresca, había una sola línea: este no es el final.